Seguimos en Semanario en este sábado por la noche con estos cuatro. Vamos a repasar a Gabriela Esteves, nuestros cuatro invitados. Gabriela Esteves, diputada del Frente para la Victoria. Ignacio Aguirre, bioquímico, integrante, coordinador de Adolescentes contra el SIDA en la ciudad de Jesús María. Eduardo Bosco y Sergio Carreras, colegas nuestros. Gabriela, ¿cómo se vive el ser kirchnerista en una provincia donde la política es tan particular, ¿no? Donde, por ejemplo, hace algunos años atrás, Macri obtuvo el mayor caudal de votos, donde es tan fuerte el peronismo por el lado de Unión por Córdoba. ¿Cómo sobrevive el kirchnerismo en este mapa político? Sostenido en las convicciones. Yo soy kirchnerista porque estoy convencida del proyecto político que representan Cristina en este momento y Néstor cuando comenzó en el 2003. Y la verdad que nosotros seguimos defendiendo lo mismo y sabemos que ese es el camino. Digo, a ver, nuestra militancia sigue llevando adelante las mismas banderas, seguimos defendiendo los mismos valores. Hay muchas cosas que dijimos en la campaña durante el 2015 que ahora se están viendo que son todas, iban a ser así, que el modelo político que proponía el presidente Macri iba a terminar como terminó. Nosotros lo dijimos durante la campaña, dijeron que era una campaña del miedo y lo único que estábamos haciendo es recordar un poco los procesos de la historia y hablar de la realidad de lo que significa Macri y su familia y un poco recorriendo las expresiones públicas que él había tenido antes de ser intendente, mientras fue intendente, aunque durante la campaña dijo que él iba a profundizar lo que nosotros habíamos hecho, era casi un kirchnerista, parecía más kirchnerista que Scioli durante la campaña y nosotros sabíamos lo que iba a suceder. Así que eso para nosotros, esa coherencia que hemos venido sosteniendo, inclusive en las votaciones que hemos tenido durante el Congreso, es nuestra mayor fortaleza y a nuestros ideales nos sostenemos. Las cosas que la gente y buena parte de la clase política le achaca al kirchnerismo de cuando estuvo en el gobierno, ¿son errores de la gente? ¿Hubo errores del gobierno? ¿Cuál es la autocrítica? No, yo creo que todos los gobiernos cometen errores. Digo, no podría decir que no hemos cometido ningún error. Lo que sí puedo decir es que nosotros teníamos muy claro para quiénes trabajamos y era para los sectores más vulnerables y nuestras políticas públicas se desarrollaban en torno a eso. Que podemos haber cometido errores, y inclusive el no haber sido lo suficientemente abiertos en muchos casos, el no haber podido sentarnos a construir los consensos necesarios sobre algunas cuestiones, eso sí puede ser una autocrítica que creo que es una autocrítica que debemos hacernos, pero siempre trabajamos en una línea de coherencia para promover la industria nacional, para promover el desarrollo nacional, para promover el consumo interno, para hacer crecer nuestra economía desde adentro y no pensando solamente que a partir de la especulación financiera iban a circular dólares, sino que nosotros creíamos en que había que apostar a los trabajadores, a los sectores que más gastaban y que más consumían. ¿Y cómo vive una kirchnerista convencida lo que pasa con la corrupción, las investigaciones y la cantidad de detenidos que hay, miembros del gabinete, el ex vicepresidente? Pero es que todavía no han demostrado nada. Digo, y el hay unas está condenado. fotocopias, pero no hay pruebas contundentes. Son fotocopias, son declaraciones, pero no hay respaldo de pruebas de verdad. Digo, han estado buscando por todos lados y lamentablemente, digo lamentablemente porque a mí no me gusta tampoco tener un presidente corrupto, todos los caminos que han ido recorriendo los han llevado a cuentas que tenían en el exterior el presidente y sus amigos, a negocios que hacían a través de la obra pública el presidente y sus amigos. Digo, no hubo ninguna prueba de verdad contundente. Digo, los cuadernos son en realidad fotocopias que tienen dos letras diferentes y que nunca aparecieron y que dicen que alguien los quemó haciendo un asado. Es hasta bochornoso. Es interesante hablar de eso, ¿no? Porque hay se escucha ese argumento y por el otro lado, por supuesto, los argumentos absolutamente contrarios. Un desfile de empresarios diciendo me obligaban a pagar. Y otros empresarios diciendo me obligaban a decir a implicar a Cristina para... Todo eso es un invento, todo. Lo que dicen los empresarios, las confesiones de los arrepentidos. Yo no digo que absolutamente todo sea un invento, pero lo que tiene que haber son pruebas. Digo, los empresarios arrepentidos, inclusive abogados de empresarios arrepentidos han dicho que los han presionado para que traten de implicar a alguien del gobierno anterior y de esa manera los dejaban libres. A los que no quisieron declarar en contra del gobierno anterior los tienen todavía detenidos. Eso no parece ser algo transparente. Digo, entonces no había coimas. Yo lo que creo es que no había coimas y en el caso de que las hubiera no tenían implicación directa con Cristina, que es a quien están tratando de ensuciar con todo esto. Nadie pudo de verdad generar una sola prueba de que Cristina estaba involucrada en algo de eso. Decían, bueno, no, yo pensaba, nosotros estimamos que Cristina sabía.
veíamos que se hacía una reunión, entonces entendíamos que esa persona se lo decía a Cristina, pero no hay una sola prueba real y contundente de que ella esté implicada, ni siquiera Julio De Vido. Y sin embargo Julio De Vido, yo creo que Julio De Vido es inocente y aparte, a ver, desde su gestión vemos las obras que ha hecho en todo el país y la verdad que son impresionantes. En este gobierno han ingresado 180.000 millones de dólares de deuda pública y no vemos nada, no lo vemos en inversión social, no lo vemos en industria, no lo vemos en obra pública. ¿Dónde fue toda esa plata? Nadie se lo cuestiona. Se fugaron 62.000 millones de dólares y no nos preguntamos qué es lo que está pasando en el país y queremos echarle toda la culpa al gobierno anterior haciendo un circo mediático todos los días. Me parece que es un poco irresponsable. Bueno, tenés una convicción respecto de los casos que se están investigando. ¿Te parece que la economía, digamos, parte de los problemas económicos que se arrastren del gobierno anterior, como tiene que haber sido el manejo de las tarifas, de la energía en general, lo que ocurría con el cepo cambiario, toda la cuestión de cómo desembocó la economía en este periodo que ha sido mal manejado, pésimamente manejado por este gobierno? ¿Ha sido correcta la manera en que el gobierno anterior manejó todo esto, el esquema de subsidios? Mira, yo creo que esa es una política de incentivo. Cuando vos subsidiás energía, subsidiás transporte y demás, lo que estás haciendo es dejarle mayor capacidad adquisitiva para que puedan consumir. Digo, eso tenía que ver también con el dinamismo que se le quería dar a la economía y también en el caso de las industrias para que sean más competitivas y sus costos de producción sean más bajos. Con eso tenía relación, no era algo para, no sé cómo lo quieren tomar, por qué dicen que está mal subsidiar la energía o subsidiar el gas o subsidiar el transporte, cuando eso se hace principalmente en todos los países desarrollados del mundo y segundo que tienen que ver con políticas que generan que le quede más plata en el bolsillo a los trabajadores para que puedan consumir más y para que haya más desarrollo de la industria y más consumo y más dinamismo de la economía. ¿Cómo ves en el escenario político hoy el kirchnerismo para el año que viene? ¿Qué se sabe en cuanto a datos, a encuestas y demás? Es muy interesante lo que dijo Gabriel, para hablar 4 horas. Por supuesto, cada uno de los temas. Yo creo que tiene un talón de Aquiles la fuerza kirchnerista, de Unidad Ciudadana, tiene un gran talón de Aquiles que, con todo respeto, sí, Gabriela, por supuesto. Es la sí, no, todo esto estamos hablando con, digamos... Es la corrupción, porque mundo, ¿no? Es un problema de fotocopia, que Rollo ya ha dicho, sí, yo pagué. No te hace falta la fotocopia porque es un testimonio muy fuerte. Además han ido los 20 empresarios más poderosos del país. A mí lo que me llama poderosamente la atención es que haya gente que se haya hecho tan rica. Y pruebas, por ejemplo, las pruebas de ¿te gusta la nata? ¿No te gusta? El tipo puso gente contando guita, que la pesaban. Eso de los bolsos de López son cosas ciertas. Eso se han visto un tipo que revoleaba los bolsos. ¿Qué? A ver, digo, no pongo en riesgo la política social, ese tipo de cosas, pero sí la corrupción. Y me parece que la gente castiga eso. Bueno, va a castigar severamente. De todas maneras, si nos fijamos, Cristina tiene una alta intención de voto después de... Casi pareja en algunos... prácticamente, pero tiene un tema que tiene un techo muy bajo. Entonces, eso a nivel general. En Córdoba, ellos manejan un techo más bajo todavía que el de Cristina. Y no lo han podido superar. Mi pregunta, es el desafío que les viene, que yo no sé qué van a hacer, si se van a sumar al peronismo, como hizo Castelo. A Castelo era el referente del kirchnerismo en Córdoba, y prácticamente hoy es un socio del schiarettismo. Claro. No sé qué va a hacer el kirchnerismo orgánicamente en las próximas elecciones, si van a ir con candidato a gobernador propio, porque tiene un piso interesante, 10, 12 puntos, claro. En cualquier caso. Sí, son muy apetecibles. O se suben a la alianza que va a proponer el peronismo schiarettista, ¿no? Quiero retomar una cosita que dijiste antes, pues no la quiero dejar pasar. Sí, Los testimonios son solo testimonios. Si hubiese pruebas, si hubiese transferencias bancarias, no hay nada de eso. No, como testimonio, porque también en ese sentido... Nadie documenta la plata de la corrupción, tendría que haber alguna cuenta afuera como las tiene el presidente, por ejemplo. Bueno, pero han encontrado los... No, lo de Kirchner no. Lo de Macri no lo pongo en telejuicio. El único que tiene sobrada muestra de haber sido corrupto es López y Jaime. El resto, la verdad que no. Yo en los testimonios digo, cualquiera puede decir cualquier cosa sobre cualquiera bajo presión, queriendo salir para no quedarse detenido.
y sabiendo que de esa manera se salva, porque Yo un no poco, sé si es inclusive bajo lo dijo, presión, ¿no? Me parece que- inclusive lo dijo el director de Perfil eso, que los propios empresarios decían, bueno, me presionaron, dije lo Director que de tenía que Perfil es salir un para periodista salir. como Sergio, como yo. Pero que ha sido siempre muy opositor al gobierno de Néstor y de Cristina, entonces que lo diga y que diga que él Pero, también tenía los tiene la testimonios. validez del testimonio tiene la de misma, él, ¿no? tiene la misma validez que el testimonio Sí, que claro. toma Bonadío. ¿Por qué? Porque también era testimonio de un empresario. Entonces, si tiene valor lo que le dicen a Bonadío, también le quiero dar por lo menos el mismo valor Está a lo que le perfecto. dijeron a... De todas Parece maneras... un problema muy vinculado a esto es el tema de la justicia, cómo trabaja el Poder Judicial en Argentina. Claro. Sí, claro. En Argentina siempre la corrupción se investiga en tiempo pasado. Es así. Entonces lo que Y Gabriela cuando dice pasó sobre el el tema de ciclo. Macri y todo, y lógicamente este Poder Judicial con esta estructura que tiene, Lo va a investigar no en lo 8 va a años. investigar a Macri con el mismo ahínco que hoy está poniendo en investigar al kirchnerismo, así como no investigó el kirchnerismo con el kirchnerismo era lo Sobre Fíjense todo en cuando el el caso de propio Poder Córdoba. Judicial es corrupto, está bien, digamos. fíjate en el Desgraciadamente, caso de mira el Córdoba. caso Córdoba, justo iba ahí. Grabamos y- La desgracia de los cordobeses es que hace 20 años que tenemos el mismo oficialismo, probablemente se continúe. Entonces, ¿qué pasa? La justicia penal de Córdoba no va a investigar nunca la corrupción que vincula al oficialismo. Y hace 20 años que estamos con el mismo oficialismo y tenemos la vergüenza de tener un fuero especial para corruptos que en realidad está para beneficiar a los corruptos en Córdoba, que es el fuero Sí. anticorrupción. Bueno, Para pero agilizar cuando- los trámites y Fíjense limpiar. Claro. lo que pasa, ¿no? El fallecimiento trágico y lamentable de Lesota como ser humano pone en evidencia una serie de cuestiones, por lo menos para tener bajo la lupa. Gravabús y el caso de Cotreco. el caso del crimen de Río Cuarto, de Nora Dalmazo, Nada más. que eran supuestamente personas con alguna vinculación con el ex gobernador, supuestamente. Claro, porque partimos del hecho de que uno tiene ya tal mala imagen de la justicia de Córdoba, hace 20 años que todas las encuestas vienen diciendo que es un pésimo Poder Judicial, que cuando se comienza a mover un juez o un fiscal uno dice, bueno, ¿quién le dio la orden de hacer esto? Entonces, si van a actuar contra Gravabús, uno dice, ¿qué fue lo que se cayó ahí para que ahora la justicia vaya contra Para que Gravabús? aparezca esto, Para que se o el haya caso de caído Dalmazo. Cotreco en la licitación de acá de Claro. Córdoba. ¿Qué había detrás de Cotreco, digamos, para que ahora Cotreco de golpe desaparezca? Ahora que se va a investigar el caso Nora Dalmazo, que hace en todos estos años que pasaron, nadie vio que le habían hecho un depósito a un amigo de Macarrón en todo este tiempo. Es muy extraño. Digo, y es eso muy que se da, en extraño. se da en todo el país, ¿no? Sí, El un tema- el tema- 85% de la gente no cree en la justicia. Eso estaba por decir. Que el tema de que la justicia sea una institución 85. central y coyuntural, es decir, que sea la columna vertebral de funcionamiento de la sociedad y que la mayoría de la gente no crea en eso y que pase todo esto que está ocurriendo, que estamos diciendo, pasa. Es decir, cuando pase este ciclo van a investigar a Macri y demás. Ahora investigan el kirchnerismo porque pasó la era del kirchnerismo. En la provincia posiblemente termine ocurriendo Bueno, lo pero mismo. también sucede que cuando se puso en discusión la democratización de la justicia, empezaron a operar los diferentes sectores de poder para que eso no pudiera llevarse adelante. Podíamos discutirlo y Es que quizás no también era se de la creía que forma... era una intención de buscar la Bueno, impunidad a través de la pero justicia. podríamos ¿no? habernos sentado a discutir desde los diferentes espacios para lograr un acuerdo, para que sea de verdad un poder independiente y que no estén atornillados a una Al día silla de hoy durante siguen firmes los 30 años. padrinazgos. Bueno, por eso. En Córdoba, la Sagrada en Familia la otra de provincia Córdoba. igual, no es elegido un juez federal si no tiene los buenos padrinazgos que tiene que Claro. tener. Pero además los consejos Sigue de la siendo así hasta el día de magistratura son endebles, son muy Pintados. vulnerables. Y eso, insisto, no es que pasa en el macrismo, pasó en el kirchnerismo muy fuerte con el nombramiento de jueces y con los gobiernos anteriores también. Todos los gobiernos de turno toman a la justicia como un rehén, si fuese una persona, o como un botín, si fuese Ignacio, un y con botín. cosas tan importantes como la salud pública, ¿no? Los gobiernos pasan, van cambiando, digamos, las orientaciones y hay un enfoque realmente en función de la importancia que tiene esto en los programas de educación y en la forma en que se trabaja en la salud pública según cambie el aire político. Yo creo que ha habido coherencia en cuanto a la no implementación de la ley de salud sexual y reproductiva. Por ejemplo. ¿no? Que, vuelvo a insistir, los grandes rehenes de esta cuestión siguen siendo los chicos. Me parece que a partir de situaciones sociales como las que estamos viviendo en este tiempo, existe la enorme posibilidad para que se puedan escuchar voces que en otras circunstancias no se escuchaban. Cuando la mirada de la Iglesia, por ejemplo, y el poder de la Iglesia vinculada con estas cuestiones, hacía que estos temas no se pusieran en debate, ¿no? Entonces, a mí me parece que en lo que tiene que ver con la educación y específicamente en esta cuestión de la educación, el rol social que deberían cumplir
los padres, los docentes, el mundo adulto vinculado con los chicos, está librado a la suerte y al deseo y a la intención de esos padres, de esos docentes, de hacerlo o no hacerlo. Yo conozco maestras que me dicen, yo no quiero hablar de este tema porque no quiero que los padres vengan a agarrarme a las trompadas acá. Yo no quiero hablar de este tema porque van a salir a decir que yo estoy incentivando el ejercicio de la sexualidad. Esto fue algo que nos dijeron a nosotros en su momento, ¿no? ¿Y cómo les ha ido a cada uno de ustedes en la infancia con sus padres respecto de la educación sexual? ¿Cómo era? ¿Siempre estuvo o en todos los casos ha sido esta cuestión difícil de abordar? ¿Te pasó a vos con tus padres? Sí, cuando no, eras pero chica? mis papás son muy jóvenes. Claro. Mis papás Otra no generación. tuvieron, claro, lo tuvieron a mi hermano a los 20 años y a mí a los 21. O sea que súper jóvenes, muy abiertos, de una generación de los 70 que tenían otra cabeza, que eran un poco parecida a la generación actual de los chicos que vienen con otra libertad y con otra forma de mirar el mundo. Así Claro. que con nosotros hablaron ¿Y siempre. ustedes, como chicos, qué experiencia tuvieron? Pasó hace tanto tiempo que no me acuerdo. Le da vergüenza hablar de eso, se pone colorado. ¿Ves? Se le da vergüenza hablar de esto y queremos que la sociedad... No, está bien. No, me parece que yo fui criado en un pueblo, era absolutamente diferente. Pero, qué sé yo, tenía muy buena relación. Yo me crié en los 70, digamos, y tenía un hermano con una cabeza mucho más abierta, estudiaba en la universidad y además, entonces me llevó rápidamente Claro, a un desarrollo. la brecha generacional te ayudó. Se acortó con mis viejos, digamos. ¿Y a vos, Sergio, cómo te fue? ¿Cómo fue Y yo el soy niño que recibió de una educación? ciudad también pequeña del interior, el tema directamente no se hablaba. ¿De No se dónde hablaba sos? De Villa Dolores. No se hablaba en el nombre de ámbito la ciudad. familiar y en la escuela creo que en toda la secundaria tuvimos una clase de 15 minutos donde mostraron dos láminas del aparato reproductor femenino y masculino y esa fue toda la educación sexual que tuvimos en la secundaria. Uno terminaba aprendiendo, leyendo revistas, interesándose más, hablando con amigos que a través de la escuela. El tema, Sergio, es que, Sergio, todos, en nuestros tiempos, bueno, no vos, en nuestros tiempos de adolescencia, de juventud, no existían las problemáticas que existen hoy. El SIDA no existía. El primer caso de SIDA que se conoce en la República Argentina es en el año 86, 85, 86. Claro, pero existían otras enfermedades sexuales de la época que tampoco se hablaba de eso. Pero se solucionaban con una inyección, una Claro. pastilla o un aborto si existía el embarazo no deseado. El tema del SIDA, yo siempre lo digo, el SIDA vino a poner de manifiesto cuestiones que ya existían y que nosotros preferíamos ignorar. La pluralidad de expresiones de la sexualidad humana, el consumo de sustancias, la falta de educación, la falta de acceso a la salud, todo eso existía antes. El SIDA lo único que hizo fue venir y correr la cortina y decir, muchachos, estos son ustedes, y no nos gusta lo que vimos. Y la primera reacción fue discriminar, la primera. ¿no? Totalmente. Y encima se dio a conocer como patrimonio de minorías tan recortadas, Claro. socialmente censurables, que nos hizo, fue una trampa, nos hizo Sí. creer a todos los que no pertenecíamos a ese grupo que estábamos nos iba a a salvo. pasar. Eran los grupos de riesgo. Y era para todos. Y era absolutamente para todos. Yo digo esto porque si mañana aparece la cura definitiva, que en algún momento la ciencia va a encontrar la cura definitiva, la pregunta será cuál es la próxima epidemia. Claro. Porque si no somos capaces de desarticular todas estas cuestiones que son las que hicieron posible que la epidemia tomara la dimensión que tomó, bueno, va a haber otra epidemia más, ¿no? Y que pone de manifiesto la necesidad, sobre todas las cosas, y vuelvo, y perdón por lo reincidente, de la necesidad de educar. Educar para Es la la base de salud, todo. educar para la vida, ¿no? Absolutamente. Así es. Bueno, se nos ha ido volando el tiempo y hemos hablado un poco de todo. Les agradezco mucho realmente la predisposición para... Por favor. Y también Gracias. la predisposición también de Gabriela Muchas para gracias. Muy contestar importante que mostremos esto. esto. Esto quería decir, Sí, nos, está ha, bueno, ¿no? nos ha traído Ignacio. Gracias, Ignacio. Muchas Es gracias. el símbolo, o sea, es el símbolo internacional El de la lucha símbolo contra el mundial de la lucha contra el SIDA. Contra el SIDA. Yo quiero mandar un saludo al dueño Manda. de mi amor más inmenso, que es mi nieto Joaquín. Bien, bueno, todos le mandamos el mismo saludo a Joaquín. Gracias, Gabriela. No, a vos. Gracias, Ignacio. Perdón Eduardo. por la emoción. No, por favor. Gracias, Sergio. Gracias a vos, Yo Gerardo. soy de lágrima fácil. Sí, a no emocionarse, pero ahora viene el corte y podemos darle rienda suelta. Ya seguimos con más semanario.